Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Sergio Marchi, esto es Futuro Imperfecto, o lo que queda de ese programa de radio que ya no es- hace más de 2 años que no lo estoy haciendo. Extraño mucho, no tanto el micrófono, porque tengo uno acá, sino el poder ir y pasar música y hablar de esa música que paso y responder al estímulo de la música. Y sobre todo, un día como hoy, donde voy a hablar de los 80 años de una de las personas que más quise en la vida y quiero en la vida, que es Paul McCartney. 80 años para Paul McCartney, es un número bastante simbólico. Recuerdo cuando yo empecé a escuchar a los Beatles, yo soy varias décadas menor que McCartney, 21 años exactamente. Cuando comencé a escuchar a los Beatles y cuando se comenzaron a escuchar los Beatles, ellos tenían como preocupación qué será nuestra vida después de los 30. Los Beatles, Elvis, el rock and roll, todo eso inventó lo que hoy llamamos la adolescencia. Antes no existía. Antes uno cumplía 18 o 21, según lo que dijera tu país, te daban un arma y anda a matar a otro en la guerra. Hoy se sabe que hay un periodo que se llama pubertad y hay una adolescencia y hay un crecer y un despertar un montón de cosas después de que uno termina el secundario. Yo creo que si no hubieran existido los Beatles, eso no hubiera quedado tan firmemente marcado. Entre otras cosas, le debemos a los Beatles la revolución sexual, el pelo largo, la aceptación de las minorías. Yo no creo que sin el rock and roll hubieran florecido algunas luchas de las que hablamos, Black Lives Matter, el Me Too. Todo eso se empezó a hablar en los 60. Y los grandes motores de los 60 fueron John, Paul, George y Ringo. Ahora bien, Paul McCartney, dentro de lo que es ese combo Beatle, siempre tuvo una gran porción, pongamos que todas las porciones son iguales, no discriminemos nosotros, pero es una porción, por un lado, menospreciada y por el otro lado, mal considerada. De Paul se decía que era el más bonito, el más apuesto. Sin embargo, cuando nació 80 años atrás, su padre Jim dijo que alzó ese pedazo de carne roja que no paraba de llorar y que era horrible y que lo dejó y se fue a la casa a llorar él, porque su hijo era feo, que al día siguiente se puso mejor y que después terminó siendo un bebé precioso. Bueno, terminó siendo el guapo de los Beatles. También se lo ponía mucho en contraposición a John Lennon. John Lennon era muy sarcástico y agresivo, y Paul era el complemento ideal, el tipo que hacía sentir cómodos a los demás, que eres un café, siéntate acá, el que sonreía para la prensa, el que saludaba, el que no tenía problemas con firmar autógrafos, el que no tenía problemas con ser un Beatle, al que le gustaba ser un Beatle. Y por eso se decía que, bueno, Paul era complaciente y siempre se tiende a pensar que John era revolucionario y Paul el conservador, cuando en realidad si uno escucha un tema revolucionario de Lennon, Tomorrow Never Knows, esos efectos raros que hay por detrás, esos ruidos como de gaviotas, proceden de una serie de cintas que fueron recortadas, tiradas al azar y después pegadas de vuelta para ser puestas en un grabador y hacer ruidos extraños. Bueno, esa idea fue de Paul y le llevó adelante Paul, que era el que estaba interesado en lo que fuera la vanguardia, las cosas experimentales, el que iba a galerías de arte, el que estaba detrás de las últimas tendencias, de que ponía un ojo en la competencia. Pero siempre se santificó a Lennon, tal vez porque murió a los 40 años asesinado por un loco, y Paul tuvo la suerte de sobrevivirlo, entonces carga un poco con la culpa del sobreviviente, y carga un poco también con determinadas culpas. Por ejemplo, cuando murió su madre, él dijo algo como, ¿qué vamos a hacer ahora sin la plata de mamá? Lo cual es un comentario que, escuchado por un analista, podría ser simplemente un miedo al futuro, o puede ser una sensatez, bueno, tenemos que salir adelante sin ella.
¿Cómo vamos a hacer? Pongámonos de acuerdo. We can work it out, podremos decir. Lo cierto es que Paul, por ser un personaje amable y agradable, como le pedimos nosotros a los demás que lo sean, amables y agradables, siempre fue considerado como el careta del grupo. Harrison era el místico, Ringo era el divertido y el baterista, y se sabe muy bien que el baterista es el mejor amigo del músico. ¿Qué le quedaba a Paul después de la muerte de John? Y bueno, le quedaba un papel medio ingrato. De hecho, cuando fue la muerte de John, los periodistas obviamente fueron a su encuentro, le pusieron micrófonos y lo único que él pudo decir es, qué cagada, ¿no? Y parecían unas palabras muy poco pobres para alguien que acababa de perder a alguien que había sido uno de sus mejores amigos, aunque ya no lo eran tanto, o tal vez sí, porque había conversaciones entre ellos. Lennon tiraba señales de que aceptaría una reunión de los Beatles y que cantaría Hey Jude y todo el lote. Entonces esas palabras, qué cagada, ¿no? Parecían un poco livianas y como que él mostraba distancia con la situación. Nunca nadie se puso a pensar lo mucho que había afectado a Paul la muerte de Johnny, que en ese momento uno tiene como un bloqueo. Cuando se te muere un ser querido, vos no llorás enseguida, tardás un tiempo en procesar eso. Al principio es el shock y uno sigue respirando, uno no se murió, uno vive. Pero bueno, a Paul se lo arrostraron por ser una figura pública. Pero Paul fue el que hizo quizás la mejor carrera dentro de los cuatro Beatles, sin los Beatles, y dentro de los Beatles fue el que tuvo más amplio espectro. Podía ser un tema punk y rabioso como Helter Skelter, por una caprichosa razón, mostrar que eran más ruidosos que los Who, cosa que había dicho el libro Guinness, había marcado que los Who, por un récord que habían batido de decibeles porque habían sonado unas alarmas antisísmicas, eran los más ruidosos de todos. Y Paul dijo, tenemos que ganarle, por eso hizo Helter Skelter. Y también era el que podía ser Yesterday, una canción con una guitarra acústica a la que los demás no podían aportar porque estaba bien así y que no era muy viril, y George Martin le dijo, bueno, ¿por qué no un cuarteto de cuerdas? Y así abrió una dimensión que después se siguió abriendo con la psicodelia y después terminó siendo rock sinfónico. Era la primera vez que los violines y los chelos se acercaban a la música de rock, a la música pop, si se quiere. Rock y pop son sinónimos. Y bueno, los Beatles fueron los que mejor encauzaron o engarzaron esas dos palabras en una sola cosa. El mejor pop es los primeros discos de los Beatles, y te diría que todos los discos de los Beatles son música pop, que al fin y al cabo es música popular. Muy pocas veces se piensa en McCartney, digamos, como un precursor, como un avanzado, como un tipo que aún de grande siguió peleándola, eh, un tipo que comenzó a hacer electrónica en 1980 con el tema Secretaria Temporaria, que era un tema completamente bizarro y fuera de lugar de un disco como McCartney 2, pero que años después fue considerado como, bueno, un pionero, uno de los músicos de la vieja generación que abrazó los métodos de la nueva generación. Y vaya si los abrazó, que hizo el último disco de estudio, lo hizo en el sótano de su casa, donde tiene un estudio de grabación, él solo porque estaba en pandemia. Y ese fue McCartney 3, un gran disco experimental y de los mejores del 2020, junto con uno de Dylan, junto con el de los Strokes. Cuando yo era chico, bueno, para mí los Beatles eran gente grande. De hecho, mis padres me decían que eran melenudos drogadictos. Después, bueno, yo me formé mi propia opinión de las cosas. Y creo que el rock, que es una amplia cultura, que siempre dicen que está muerto, pero cada tanto revive, si no preguntarle a Coldplay, si no preguntarle a Foo Fighters. Eh, Creo que el rock es la posibilidad de que cada uno pueda encontrar su propia opinión sobre las cosas, más allá de la que digan tus padres, los políticos, los militantes, los militontos, el mundo en general. El rock es esa posibilidad de reflexionar. Pero claro, uno piensa en Paul McCartney y no lo ve como un filósofo. Y nunca lo fue. Pero sí fue un tipo que observaba pequeñas cosas cotidianas
y que después las ponía en canción, y ese es su arte. Pensé en Eleanor Rigby. Estoy improvisando todo esto, no lo estoy leyendo, no me lo estudié. Podría estar horas hablándote, obviamente un video debe tener una duración lógica, pero Eleanor Rigby es una buena respuesta a esto que acabo de contarte. Eleanor Rigby es un personaje ficticio, aparentemente sacó el nombre de una tumba de un cementerio de Liverpool, pero cuenta la historia de una persona sola y de todas las personas solas. ¿De dónde vienen todos los solitarios? Y bueno, después Miguel Cantilo lo transformaría en dónde va la gente cuando llueve. Unos vienen, otros van. Eh, el padre Mackenzie remendando los calcetines, las medias, en la noche, cuando no hay nadie. Digo, son líneas que podrían haber sido escritas por un escritor de esos que después estudian en universidades. Y a propósito, yo creo que la vida y la educación en general sería mucho mejor si se estudiara profundamente la música y la historia de los Beatles. Creo que por los 80 años nos ha dejado montones de legados. Podemos pensar en Yesterday, en Eleanor Rigby, incluso en canciones que uno dice, oh no, otra vez ese tema, sí, Hey Jude, Let It Be. ¿Hace cuánto que no escuchas Let It Be, pero concienzudamente, ¿no? Poniéndole atención al detalle, a la música que suena en cada momento, en vez de recitarlo como cantamos el himno, que lo cantamos así como en piloto automático. Bueno, estas son canciones que han sido tan famosas que las escuchamos en piloto automático. Y cuando uno se toma el trabajo de volver a escucharlas, como dije yo recién, para darme ánimos e inspirarme y poder contarte algo sobre los 80 de Paul McCartney, algo que no sea lo más trillado, sí, cumplió 80 años, nació el 18 de junio de 1942, su madre Mary murió cuando él tenía 14 años, en vez de contarte la data por la que tanto nos critican a nosotros los periodistas, que dicen que somos muy enciclopédicos, que hacemos las cosas aburridas, le busqué un modo divertido. Me puse a escuchar canciones primero de Paul solista y después agarré la de los Beatles, las puse en random, las tengo acá en la computadora y empecé a saltear las que no eran de Paul. Y de repente llegué a Let It Be y me puse a escucharlo y dije, wow, qué gran canción y qué pocos elementos tiene, igual que Hey Jude. Let It Be, Hey Jude son canciones que te enseñan cuando comenzás a tocar el piano. Los profesores modernos, ¿no? Si tenés la suerte de tener uno. Pues son pocos acordes. Pero ¿cómo haces algo tan universal con tan poco? Bueno, esa es una de las tantas magias de Paul McCartney. En los 80 años que cumple el 18 de junio, ha hecho montones de hechizos, conjuros, sortilegios, nos ha enseñado a vivir, nos ha enseñado a perder, a hacer bochornos, a superar las pérdidas, a seguir adelante, a saber que el amor sigue siendo la fuente de todo, que cuando tenés mucha bronca un buen rock and roll te puede ayudar a sobrellevarla o a sacarla de adentro, si puedes tocarlo, si puedes cantarlo, si puedes expresarlo. Y creo que el mundo hoy sin los Beatles hubiera sido otra cosa, que el rock and roll hubiera sido una moda sin los Beatles y que se hablaría de, uy, como el mambo, como el merengue, sin despreciarlos, pero no han sido estilos que se hayan prolongado en el tiempo. Yo creo que esa prolongación hasta el día de hoy le corresponde a los Beatles y dentro de los Beatles le corresponde mucho a Paul, que ha sido como el motor de esa banda que se resiste a morir y cada nuevo paso que da, aún a más de medio siglo de disuelta, causa conmoción en el mundo. Y si no, bueno, el año pasado, en noviembre, todos estábamos pendientes de cuánto sale la suscripción a Disney para ver Get Back y cuántas suscripciones tuvo Disney para poder ver ese documento desenterrado por Peter Jackson. Podría estar, repito, horas hablándote de los Beatles, hablándote de Paul McCartney. Si tuviera los discos, podría pasarte cada uno de los temas y contarte alguna de las cositas que sé. Comencé a escucharlos en el año 74, hace casi 50 años. Los sigo escuchando hoy y me siguen pareciendo nuevos.
Y sigo albergando la secreta esperanza de algún día poder ir, reportear a Paul y decirle gracias, porque me cambiaste la vida. Y creo que sería lo mismo que dicen muchas personas cuando están frente a él. Gracias por haberme cambiado la vida. Y también lo digo yo ahora. Gracias a la vida por por haber cambiado de un modo tan divertido. Porque sobre todo los Beatles eran divertidos y Paul McCartney siempre fue un tipo divertido. Nunca fue un pomposo pagado de sí mismo. De hecho, las últimas fotos que aparecieron es Paul visitando un refugio animal con su mujer, con la que ya lleva 11 años casados, tercer matrimonio, podríamos decir, y charlando con los otros tenedores de perros, con los cuidadores. Un día en la vida de Paul McCartney fue ese. Esa es la última foto que encontré hoy de él. La voy a repostear en un ratito. Nos vemos la semana que viene con algún efeméride, con algún invitado, con alguna cosa del amplio universo del rock que tanto ayudó a forjar Sir James Paul McCartney con sus orgullosos y vitales 80 años que va a interrumpir solamente porque es su cumpleaños y tiene derecho a celebrar. Después, la gira mágica y misteriosa seguirá. Chao.